Muy buen día, mi nombre es Deleni Ferrer Hurtado Moncada de Primero B de Contaduría Pública y estos son mis puntos faltantes del tema la administración global comparada y de calidad. El primer punto son las empresas transnacionales. ¿Qué son las empresas transnacionales? Son empresas totalmente privadas que surgen desde un país matriz o sede, las cuales se internacionalizan por medio de filiales o también sucursales. Estas buscan llevar a cabo actividades económicas que sobrepasen las fronteras. Cabe destacar que estas empresas se rigen por las leyes del país en donde se establezcan. Su origen lo conforman 3 periodos, los cuales fueron escritos por el profesor Rafael Calduch en el libro de las relaciones internacionales. Estas aparecen en el siglo XIX y han ido evolucionando hasta la actualidad. El periodo de aparición fue desde 1860 hasta 1914. Las primeras empresas transnacionales se originan principalmente en diversos países europeos como lo son Alemania, Francia, Inglaterra y por parte de América en Estados Unidos. Surge gracias a que en estos países ya existían grandes avances tecnológicos, también que realizaban los sistemas de producción estandarizados, lo cual les permitía trabajar de una manera más eficiente. A su vez, aparecen nuevas necesidades de parte de los consumidores, como también nuevos productos de parte de estas empresas. El periodo de consolidación fue desde 1914 hasta 1945. Por consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la economía se modificó a nivel mundial y es en este preciso momento donde las transnacionales empiezan a evolucionar y renovarse. Entre los periodos de entreguerra, el comercio americano se consolida gracias a las transnacionales. El periodo de universalización fue desde 1945 hasta 1990. El fin de la guerra permite una reestructuración de las relaciones económicas y políticas a nivel mundial, y las transnacionales se expanden por África y América Latina. Los mercados europeos y norteamericanos se establecen fuertemente gracias a la producción en serie y a la globalización. ¿Cómo se internacionaliza una empresa? Principalmente, una empresa se internacionaliza a partir de un departamento que regule las exportaciones e importaciones de la misma, analizando la situación financiera. También esta deberá contar con una licencia de derechos registrados de acuerdo con el producto que la empresa quiera internacionalizar. Asimismo, deberá de establecer franquicias donde se establezcan un acuerdo en la cual la compañía distribuirá su producto, como también el contar con una empresa subsidiaria extranjera, la cual será controlada por la empresa matriz a través de su política. Tipos de empresas transnacionales. Según su política estructural están la de integración vertical o verticalmente integrada. Este tipo es conocida como multinacional porque en esta hay producción de bienes intermedios, que son componentes de un bien final, la cual es realizada en algunas de las sucursales para luego ser distribuida por los distintos países donde están establecida la transnacional. Algunos ejemplos de este tipo de empresas son General Electric de la Unión Europea con Estados Unidos, Apple, que es de Estados Unidos, y Volkswagen, que es de Alemania. Está la de integración horizontal o horizontalmente integrada. Son definidas como aquellas empresas que están ubicadas en varios países y el producto que comercializan y ejecutan las líneas de producción es el mismo el que se establece en la empresa matriz. Por ejemplo, está la industria de la banca, por ejemplo JP Morgan Chase de la Unión Europea, está Holding del Reino Unido, Citigroup de Estados Unidos, también está la industria del petróleo, que podría ser Chevron de Estados Unidos. También están las diversificadas, que son aquellas donde los bienes o servicios varían según el país de producción, las cuales continúan los lineamientos originarios pero se adaptan a las necesidades locales, como también se ajusta al tipo de riesgo con respecto a la estabilidad económica del país donde se encuentra su sucursal. Por ejemplo, están las Samsung, que es de Corea del Norte, o Unilever de Estados Unidos. Según su actividad, están las manufactureras, es donde el proceso de producción de bienes y servicios se da en el país de la sucursal y se elabora con los productos existentes en el mercado local.
Están las extractivas. Este tipo de transnacional se encarga de extraer las materias primas de los países donde sea más operativo hacerlo, para luego esta ser procesada y comercializada internacionalmente. Por último están las financieras y de servicios. Son que si bancos, servicios de telefonía, internet, servicios de crédito, gestión de cobranzas, entre otras. Las transnacionales se caracterizan porque deben poseer un amplio capital para así competir con marcas locales. También las decisiones que se toman de manera centralizada, donde la única encargada de las mismas es la empresa matriz. Y son encargadas de maximizar utilidades y aprovechar cada uno de los recursos que se encuentran en el país donde estén operando. A su vez, realizan estandarización de productos, ya que deben brindar rentabilidad a los consumidores que se encuentren por todo el mundo. El siguiente punto son las alianzas entre países y bloqueos económicos. Un bloque económico es una organización internacional que agrupa a un conjunto de países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en general en materia económica, sin prejuicio de que en la mayor parte de los casos la conformación de bloques de países tienen motivos políticos. Estas formas de unión entre países se realizan a partir de la firma de tratados internacionales que pueden ser de distintos tipos. Si bien es cierto que los bloques económicos de los países o de una región tienen el objetivo principal de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y por consiguiente tener un mayor desarrollo económico que les permita competir con las grandes economías o con las otras regiones del mundo Existen diferentes tipos de bloques económicos, los cuales van a variar de acuerdo a la integración que tengan los países que conforman este bloque. Están las de áreas de preferencias comerciales, sociales para comerciar unos con otros. Hay libre cambio de productos alimenticios u otros que sean tomados en el acuerdo de integración. Se podría decir que es el nivel más sencillo de bloque económico que existe. También está la zona de libre comercio o área de libre comercio. Este tipo de bloque económico está formado por un tratado entre dos o más países, que sería un tratado de libre comercio. Los bloques comerciales pueden tener un enfoque completamente comercial, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o incluir aspectos culturales y religiosos como la Unión Europea. También está la Unión Aduanera, que en este caso vinculan dos mecanismos, los que son los aranceles únicos para los países que conforman ese bloque y los aranceles únicos para la comercialización de productos con otros países que no conforman este bloque. También está el mercado común, que es un bloque en el que, al igual que el libre comercio, nosotros estamos sumamente familiarizados, ya que en este tipo de bloque es el mercado común del sur que integran las naciones sudamericanas. En él que se establece un único arancel para países externos y hay libre circulación de bienes y personas. La Unión Económica o Monetaria, este tipo de bloque incluye los acuerdos que plantea la zona de libre comercio y la Unión Aduanera, pero incluye además la creación de una moneda común. Esto se ha realizado en la Unión Europea a partir de la creación del euro como moneda común de los países miembros. Entre los principales beneficios que trae un bloque económico es la apertura que tienen los países que lo conforman a un mercado mucho más amplio y de alta capacidad de consumo, lo cual permite que el nivel de sus exportaciones incremente considerablemente y notablemente, lo que beneficia directamente a su economía. Otro aspecto positivo que arroja un bloque económico es la generación de un mayor número de fuentes de empleo, ya que se reactiva el aparato productivo de cada una de las naciones que integran esta región y que por consiguiente promueve la creación de nuevas empresas o mejoran las que ya existen. Por otro lado, para los consumidores, es decir, que para cada uno de los habitantes de los países que estén involucrados en este acuerdo, les traerá una mayor variabilidad de bienes y servicios con mejor calidad y a un mejor precio. El siguiente punto es la Unión Europea, la cual es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Es una asociación única en el mundo formada por 27 países a partir de febrero del 2020. Con la salida del Reino Unido, Bruselas se ha consolidado como la capital de la Unión Europea, donde se concentran la mayor parte de las instituciones comunitarias y viven la mayoría de los funcionarios y responsables y responsables. Historia de la Unión Europea. Desde 1945 hasta 1959 fue una Europa pacífica. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial.
En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Sus 6 fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos. Desde 1960 hasta 1969 fue una etapa de crecimiento económico. En esta época acuerdan ejercer un control conjunto de la producción alimentaria para que de este modo todo el mundo tenga suficiente para comer. Esto da pronto lugar a un excedente de producción agrícola. Desde 1970 hasta 1979 fue una comunidad creciente. El 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido entran a la Unión Europea. La política regional de la Unión Europea empieza a transferir grandes cantidades de dinero para la creación de empleo e infraestructuras en las zonas más pobres. El Parlamento Europeo aumenta su influencia. En 1979 es elegido por primera vez por sufragio universal. En la década de 1970 se intensifica la lucha contra la contaminación, adopta nuevas disposiciones para proteger el medio ambiente e introduce por primera vez el concepto de que quien contamina, paga. Desde 1980 hasta 1989 fue el rostro cambiante de Europa. En 1981 Grecia pasa a ser el 10º miembro y 5 años más tarde se suman España y Portugal. En 1986 se firma el Acta Única Europea, tratado que constituye la base de un amplio programa de 6 años destinado a eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras, que da así origen al mercado único. Desde 1990 hasta 1999 fue una Europa sin fronteras. En 1993 culmina la creación del mercado único con las 4 libertades de circulación, que son mercancías, servicios, personas y capitales. En 1995 ingresan a la Unión Europea 3 países más, que son Austria, Finlandia y Suecia. Los acuerdos firmados en Schengen, pequeña localidad de Luxemburgo, permiten gradualmente al ciudadano viajar sin tener que presentar el pasaporte en las fronteras. Cabe destacar que millones de jóvenes estudian en otros países con la ayuda de la Unión Europea. Por lo tanto, la comunicación se hace más fácil a medida que se extiende el uso del teléfono móvil y del Internet. Desde el 2000 hasta el 2009 fue una expansión. El euro es la nueva moneda de muchos europeos. Cada vez más países lo adoptan durante esta época. Los países de la Unión Europea comienzan a colaborar más estrechamente contra la delincuencia, cuando en el 2004 10 nuevos países integran, seguidos por Bulgaria y Rumania en 2007. La crisis financiera sacude la economía mundial en septiembre del 2008. Desde el 2010 hasta el 2019 fue una época delicada. La crisis económica mundial golpea de lleno en Europa. La Unión Europea ayuda a varios países a hacer frente a sus dificultades y establece la unión bancaria para crear un sector bancario más seguro y confiable. En el 2012 se entrega el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Y el cambio climático sigue teniendo un lugar destacado en la agenda y los dirigentes acuerdan reducir las emisiones nocivas. ¿Cómo funciona la Unión Europea? Primero, reúne a los líderes nacionales europeos, donde establecen las prioridades generales de la Unión Europea. También los diputados del Parlamento Europeo, elegidos directamente por la ciudadanía, representan a los ciudadanos europeos. La Comisión Europea, cuyos miembros son nombrados por los gobiernos nacionales, promueve los intereses de la Unión Europea. Y el Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los Estados miembros a través de sus ministros. Tiene, junto con el Parlamento Europeo, funciones legislativas y presupuestarias. En él, los gobiernos defienden los intereses nacionales de sus respectivos países. Los países que integran la Unión Europea son República Eslovaca, Grecia, Eslovenia, Letonia, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Rumania, España, Alemania, Austria, Lituania, Estonia, Finlandia, Suecia, Luxemburgo, Malta, Bulgaria, Chipre, Irlanda, Polonia, Hungría, República Checa, Reino Unido, el cual ya lamentablemente no pertenece, y los Países Bajos, y Portugal, e Italia. Estos son algunos representantes de la Unión Europea. Bernardino León, representante especial de la Unión en Mediterráneo Sur. Lars Gunnar
Wigermar, representante especial de la Unión en Bosnia; Peter Burian, representante especial de la Unión para Asia Central desde el 15 de abril del 2015. También está Torben Braille, representante especial de la Unión en Sudán; Kalman Mixey, representante especial de la Unión en Moldavia; Irwan Furere, representante especial de la Unión Europea en Macedonia del Norte; Fernando Gentilini, representante especial de la Unión para Oriente Próximo desde el 15 de abril desde el 2015; Peter Sennevi, representante especial de la Unión para el Sur del Cáucaso; Ettore Francesco Secchi, representante especial de la Unión para Afganistán; y también Roeland van der Heer, representante especial de la Unión de la región de los Grandes Lagos; y Peter Feit, representante especial de la Unión en Kosovo. Ventajas de la Unión Europea. Primero, se reducen los costos administrativos y burocráticos. Las aduanas no solo suponen un aumento de los costos al pagar los aranceles, también se favorecen las economías de escala. La moneda única elimina los riesgos de tipo de cambio. Pueden viajar con mayor facilidad entre los países miembros, y ello no solo supone una ventaja en el terreno lúdico, sino también aumenta las posibilidades de formación. Se favorece el mercado de trabajo. Desventajas de la Unión Europea: concentración regional de capital, creación de grandes empresas, pérdida de soberanía y desviación del comercio. La Unión Europea en el mundo. En tanto al comercio, la Unión Europea es el mayor bloque comercial del mundo, no es un secreto. Es la primera exportadora mundial de productos manufacturados y servicios y el mayor mercado de importación para más de 100 países. El libre comercio entre sus miembros es uno de los principios fundacionales de la Unión Europea. Por ello es posible gracias al mercado único. Fuera de sus fronteras, la Unión Europea está sumamente comprometida con la liberalización del mercado mundial. También está la ayuda humanitaria. La Unión Europea se ha comprometido a ayudar a las víctimas de las catástrofes tanto de origen natural y humano en todo el mundo y presta apoyo a más de 120 millones de personas cada año. En conjunto, la Unión Europea y sus países miembros son los mayores donantes mundiales de ayuda humanitaria. También está la diplomacia y la seguridad. La Unión Europea desempeña un papel sumamente importante en el ámbito de la diplomacia y trabaja para fomentar la estabilidad, la seguridad, la prosperidad, la democracia, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho a nivel internacional. La bandera de la Unión Europea. La bandera que representa a la Unión Europea es azul y en su interior existe un círculo de 2 estrellas doradas, la cual su significado es el siguiente. En el círculo de estrellas doradas representa la unidad, la solidaridad y la armonía que existe entre los países de Europa. Y también está el número de estrellas, que son 12, el cual no tiene nada que ver con sus países miembros, simplemente significa la perfección, y que estén en círculo representa la unidad. El color azul de la bandera representa el cielo, por lo tanto las estrellas doradas en la bandera significan que las estrellas están en el cielo. Por último punto está el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual es un acuerdo regional entre el gobierno de Canadá, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México para crear una zona libre de comercio. El acuerdo es un documento que incluye 8 secciones, 22 capítulos y 2.000 páginas. Su historia: este acuerdo es una ampliación del antiguo Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, que fue firmado el 4 de octubre de 1988 para la formalización de la relación comercial entre los dos países. En 1990 el bloque entró en negociaciones para ser reemplazado por un tratado que incluyera a México. El 10 de junio de 1990, Canadá, Estados Unidos y México acuerdan establecer un tratado de libre comercio. El 15 de febrero de 1991 inician las negociaciones de dicho tratado, por lo que el acuerdo comercial fue firmado por el presidente estadounidense George Bush el 8 de diciembre de 1992
por el primer ministro canadiense Brian Mulroney el 11 de diciembre de 1992 y por el presidente mexicano Carlos Salinas el 14 de diciembre de 1992. Asimismo, los tres países lo firmaron el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1944, cuando se cumplió con el procedimiento de ratificación por parte del poder legislativo de cada país que lo suscribió. Como cualquier tratado comercial, busca impulsar el libre comercio en América del Norte, avanzando en la reducción y supresión de barreras comerciales como lo son los aranceles. Ahora bien, la eliminación de los obstáculos al comercio no es su única finalidad. Así pues, las metas de este acuerdo comercial son las siguientes: reducir o suprimir obstáculos al libre comercio, fomentando la circulación de bienes y servicios entre los estados firmantes. También está aumentar sustancialmente las actividades de inversión en los territorios de las partes. Y por último, también está proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada una de las partes. Sus beneficios: entre los efectos más destacados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se encuentra un considerable incremento del comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. De este modo, los tres países se han visto beneficiados por las ganancias del comercio, y es que la eliminación de los obstáculos al comercio ha permitido a canadienses, mexicanos y estadounidenses acceder a unos bienes a precios más bajos. Todo eso se ha plasmado en un aumento del bienestar de las clases trabajadoras en México, que con la disminución de precios han podido adquirir una serie de bienes que antes solo estaban al alcance de las clases medias. Por ejemplo, está la industria mexicana de automóviles, que se ha visto considerablemente beneficiada por el aumento de sus exportaciones. De hecho, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México se ha convertido en el primer exportador de automóviles de Estados Unidos. Sus consecuencias: no obstante, no todos los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte han sido positivos. Así, en los distintos sectores económicos encontramos quién gana y quién pierde. Es claro de que no siempre se gana. En este sentido, las empresas estadounidenses comenzaron a exportar productos agrícolas libres de aranceles a México, al tiempo que el gobierno mexicano recortó los subsidios agrarios. Ante la incapacidad para competir con los productos estadounidenses, aumentó sumamente el desempleo en el sector agrícola mexicano. Por otra parte, la inversión extranjera directa en México por parte de Canadá y Estados Unidos ha aumentado considerablemente. Si bien esto es positivo para el crecimiento de la economía mexicana, sin embargo, termina por convertirse en un arma de doble filo, pues cada vez en México muestra mayor dependencia comercial de Estados Unidos. Cuando hablamos de bloques están Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que fundaron el Mercado Común del Sur en 1991. Venezuela fue admitida en el 2012 en esta alianza regional y Bolivia está en proceso de adhesión como miembro de pleno derecho. Otros 6 países tienen estatuto de miembros asociados como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Guyana y Surinam. Este territorio de casi 15 millones de kilómetros cuadrados y de más de 295 millones de consumidores es considerado la quinta economía del mundo según los datos del Fondo Monetario Internacional. Como toda organización tiene sus objetivos, los cuales son la libre circulación de bienes y servicios, el establecimiento de un impuesto exterior común, la coordinación de políticas macroeconómicas y por sectores y la armonización de las legislaciones de los Estados miembros. También está la Alianza del Pacífico, que lo conforman Chile, Colombia, Perú y México, cuyo objetivo es intensificar los intercambios comerciales con la región de Asia-Pacífico y en estos momentos examina la adhesión de nuevos países como Costa Rica, Guatemala y Panamá. La Alianza del Pacífico fue creada hace 5 años y representa actualmente el 52% de los intercambios comerciales y el 32% del PIB de América Latina. Si se tiene en cuenta su producción total, las 4 naciones constituirían la sexta economía del mundo.
También está la Comunidad Andina de Naciones, que fue fundada en 1969. Esta organización regional es la más antigua de América Latina. La integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que suman 103 millones de habitantes y 3,8 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Originalmente incluía a Chile, pero se retiró en 1976. Su objetivo es establecer un mercado común basado en parte en el modelo de la Unión Europea. La salida de Venezuela en el 2006 fue para unirse al Mercosur en protesta por la firma de un acuerdo de libre comercio entre Perú y Estados Unidos. Dio un origen a una grave crisis en el seno de la institución. Por último está ALBA, que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el cual es un proyecto regional de integración económica y política de inspiración socialista lanzada por Hugo Chávez y Fidel Castro en el 2005. Está formada por Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y varios países del Caribe como Dominica, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda, pero ha perdido una influencia sumamente considerable en los últimos años. Concluyendo el tema, se puede establecer que la Unión Europea se conoce como la exportadora mundial de mayor relevancia de productos manufacturados y servicios y el mayor mercado de importación para más de 100 países. También está el libre comercio entre sus miembros, es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte representa una total facilidad de tránsito fronterizo de bienes y servicios. Asimismo, el libre comercio entre sus miembros es uno de los principios fundacionales de la Unión Europea. Muchas gracias, esta ha sido mi exposición, espero que les haya gustado y nos vemos.